Hola, ¿qué tal? Un saludo a nuestros televidentes en esta emisión de Foco en el Tiempo. Daniela, muy buen día. Alejo, muy buen día. Damos inicio a este espacio informativo enfocado en crónicas y trabajos de investigación que nos traen nuestros periodistas. Seguimos con los titulares. Entre pasillos se encuentra la dichosa generación de cristal y cómo se viene estableciendo la salud mental en las instituciones educativas. La cultura inoxidable en la Plaza de Bolívar, transformación que se ha venido dando y que muestra los cambios físicos y culturales de esta plaza tan importante en el país. Después de la bomba, resultado del impacto sobre el CAI en el barrio Arborizadora Alta. Crónica de un sabor ancestral y de cómo ha sido esta la tradicional de la almojábana y la garulla en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Líderes de oportunidades y cómo ha sido posible la transformación de dos vidas por el medio de la Fundación Tiempo de Juego. El miedo y la cotidianidad, un barrio permetrado por los robos y la inseguridad en el municipio Barón del Sol, el barrio Ducales. Donde el silencio nunca duerme, que habla sobre cómo el tiempo, la gente y sus muros hablan sobre la historia de la construcción del Hospital Psiquiátrico de Cibaté, un lugar de todos, pero no para todos. El peso de la perfección, impacto que se ha establecido y desarrollado de los TCA, trastornos de conducta alimentaria en los entornos de modelos y reinas de belleza. Empezamos con las crónicas en Colombia. Foco en el tiempo. Entre pasillos se encuentra la dichosa generación de cristal. Estuvimos hablando sobre la salud mental en los jóvenes y esto es lo que se debe saber de un tema demasiado importante. Hoy en día, porque las personas emocionalmente son más sensibles, menos tolerantes a la frustración y más afectadas por la presión social. Sin embargo, detrás de esta expresión existe una realidad mucho más profunda relacionada con la transformación de la salud mental dentro de las instituciones educativas. Les presentamos el panorama. Detrás de cada cuaderno, entrega y examen, muchos estudiantes cargan con la ansiedad, el miedo y el agotamiento y la presión emocional que pocas veces se ve. Uno no cambia la mentalidad de los papás, porque digamos que la mentalidad del ser humano se forma hasta los 7 años. Allí formamos carácter, allí formamos ideas, ideologías, costumbres, y es muy difícil, casi que imposible, demostrarle a un papá que uno quiere ser diferente. Hoy hablaremos sobre la salud mental en estudiantes de colegio y universidades. Las presiones académicas, emocionales y sociales afectan a miles de jóvenes. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Lina González, especialista en salud mental. Bueno, digamos que cuando uno habla de salud mental, uno habla de un bienestar general, ¿no? Tiene que ser desde la parte psicológica, desde la parte emocional, todo lo que a uno le permite, por ejemplo, ser y expresarse de una buena forma. ¿Qué problemáticas emocionales observas tú con frecuencia? Uy, son diferentes problemáticas las que uno puede evidenciar acá. Los papás son muy duros con ellos frente a muchas situaciones y no les permiten tener un margen de error. El hecho también de que los estudiantes ahorita, aparentemente por redes sociales, digamos, se dejan llevar de muchas situaciones. Tú como profesional, ¿cómo consideras que la salud mental se ha vuelto un tema importante hoy en día? Y digo que la salud mental siempre ha sido importante. Lo que pasa es que nunca se ha visibilizado como se visibiliza ahorita. Digamos, ahorita con todo el boom de las redes sociales, pues digamos que es mucho más caótico. Antes, digamos, como no existían ese tipo de medios, pues digamos, no sabía. O sea, sabíamos que había una problemática por todas las situaciones de pronto de familiares que se generaban, pero que quedaban como muy internas. Ahorita con las redes sociales sale a luz un montón de cosas que, digamos, para los adultos no es muy común. Los niños pequeños uno les enseña de pronto desde la emocionalidad, eh, desde, por ejemplo, el hecho de los límites, y de pronto el estudiante de universidad no logró comprenderlo. Que el estudiante de universidad tampoco le hayan enseñado cómo qué es una emoción, cómo se expresa una emoción. Y estamos hablando de que de pronto son chicos y chicas que nunca tuvieron ese acompañamiento.
Ya que estabas hablando como de la presión académica, tú dices que influye mucho esto en la ansiedad y el estrés de los estudiantes. Sí, demasiado. Digamos, tenemos estudiantes que por un bajo rendimiento académico se frustran mucho al punto de no querer volver al colegio. Entonces, por ejemplo, ahí es donde uno entra a hacer regulación emocional, mirar qué es lo que está pasando, porque es que los factores educativos vienen muy ligados a los factores familiares, a los factores personales y a los factores sociales. Por ejemplo, el aislamiento. El aislamiento siempre es una señal de que cuando tú ves un estudiante que es muy activo, muy proactivo, cuando tú ves una señal de aislamiento, uno dice, ahí pasa algo. ¿Por qué consideras tú que muchos jóvenes sienten miedo o vergüenza en pedir ayuda psicológica? La sociedad nos ha metido en la cabeza que nosotros podemos todo. Y de ahí en adelante, el hecho de todavía ser una sociedad muy machista, donde a ti te dicen, es que tú no puedes llorar. O sea, es que pedir ayuda está mal. Siento que aún nos cuesta eh, pedir esa ayuda, pedir ese auxilio, levantar la mano y decir, oiga, estoy mal y necesito ayuda, colaboración del otro. Si tú preguntas, no hay ni una persona que no sienta o no sepa cómo llevar una regulación emocional. Cuando tú cuidas desde pequeño tu bienestar emocional, vas a ser un adulto feliz. ¿Cuándo consideras tú que es necesario buscar ayuda? Cuando ya una emoción te está afectando al punto de generarte ruido en muchas partes de tu vida, ¿no? Cuando ya la tristeza a ti no te deja dormir, no te deja comer, no te deja hacer lo que eras antes. ¿Qué mensajes le darías a los estudiantes que hoy están atravesando problemas emocionales? Yo les digo que en la vida todo tiene solución. La solución, digamos, es dar el primer paso, y el primer paso es reconocer que yo tengo un problema. La salud mental también hace parte de la educación. Hablar, escuchar y pedir ayuda puede marcar la diferencia. Cuidar la mente también es una forma de seguir adelante. El peso de la perfección detrás de las luces, las coronas, las pasarelas y las fotografías perfectas existen. Una presión silenciosa que durante años ha marcado el mundo del modelaje y los concursos de belleza. La exigencia constante de alcanzar un ideal físico casi imposible. En medio de medidas exactas, estándares corporales estrictos y la necesidad permanente de encajar en cánones de belleza, muchas modelos y reinas han enfrentado problemas relacionados con la salud mental y los trastornos de conducta alimentaria. Luciana Vaquero y Luisa Solórzano les presentan una mirada detallada. Hola a todos en estudio. Hoy nos encontramos desde Soacha, Cundinamarca, para tocar este difícil tema, los trastornos de conducta alimentaria y la presión estética que viven muchas personas dentro de los escenarios. Detrás del brillo y las coronas, muchas personas enfrentan inseguridades y comentarios que afectan su salud mental y física. ¿En algún momento sentiste presión por cumplir un cuerpo ideal? Al entrar en este medio de la belleza estamos expuestos a muchos comentarios y creo que es algo que siempre tenemos que tener presente para poder afrontar este tipo de espacios. El poder someterte a comentarios, opiniones de personas que obviamente tienen la capacidad o se sienten con la virtud de poder juzgarte. Sí lo he recibido, tanto como me veo muy delgado o me puedo ver sobre el peso ideal que la gente pueda colocar. Pero me llegaron a afectar porque obviamente no tenía como consciente de qué era realmente lo que tenía que hacer para complacer a las personas. Entonces sí me llegaron a afectar por ese sentido, pero llegué a entender de que primero debo pensar en mí, en cómo me siento y en estar cómodo. Según estudios internacionales, 4 de cada 10 modelos sufren algún tipo de trastorno alimenticio, siendo la anorexia una de las enfermedades más frecuentes. ¿Qué cicatrices deja la presión por verse perfecta? Creo que las cicatrices que puede dejar la presión de verse perfecta es no sentirte complaciente con lo que estás haciendo y saber de que no estás dejando felices a las personas que pueden ver tu trabajo. Pero creo que hoy en día lo más importante es saber de que todo lo que tú estás haciendo tiene un trabajo, un esfuerzo y una dedicación, y eso es lo que realmente más debe prevalecer en toda la experiencia. Aunque hoy se habla más de inclusión y salud mental, los estándares de belleza siguen generando presión en quienes participan en estos concursos. No vale la pena para alcanzar a la corona, porque realmente la corona es simplemente un objeto al cual tú vas a tener la posibilidad
de poder cumplir un trabajo, una labor o una responsabilidad. Creo que lo que más pesa en toda esa experiencia es poder inspirar a todas estas jóvenes que yo como profesor y preparador de reinas puedo ofrecerles a ellas en su proceso y en todo lo que yo tengo para enseñarles y puedan hacer también un trabajo extraordinario, así como yo lo puedo hacer y brindarles esta confianza. Especialistas recuerdan que la salud física y mental debe estar por encima de cualquier estándar de belleza. Desde Soacha, Cundinamarca, informó Luisa Solórzano para Foco en el Tiempo. La cultura inexorable. En el corazón de Bogotá se encuentra la Plaza de Bolívar, un espacio que durante siglos ha sido escenario de la historia política, social y cultural de Colombia. Más que una plaza pública, este lugar representa la memoria del país. Allí convergen el poder político, las expresiones ciudadanas, las manifestaciones culturales y las transformaciones urbanas que han marcado distintas épocas de la nación. Martín Londoño les presenta el siguiente abordaje. Días televidentes. Nos encontramos en la Plaza de Bolívar, este lugar emblemático, y venimos acá a entender un poco la cultura, las tradiciones y la trascendencia que tiene este lugar emblemático en Colombia. Y es que Bogotá apenas comienza su rutina y la Plaza de Bolívar ya se encuentra despierta. Entre el ruido, los pasos y el murmullo de los vendedores, este lugar vuelve a llenarse de historias. Las palomas sobrevuelan el centro histórico mientras cientos de personas cruzan la plaza, a veces sin detenerse demasiado a pensar en todo lo que ha sucedido aquí. Porque estas piedras no solamente sostienen turistas y transeúntes, sostienen una memoria. Y es que rodeada de la Catedral Primada, el Capitolio Nacional y el Palacio de Justicia, la Plaza de Bolívar se ha convertido con el paso de los siglos en el escenario más simbólico del país. Aquí han convivido el poder político, la religión, la justicia y también las heridas de Colombia. Y es que cada edificio parece observar el movimiento constante de una ciudad que nunca deja de reclamar algo. La Plaza de Bolívar para mí representa revolución, libertad. Pues para mí la Plaza de Bolívar significa muchos estilos y sobre todo mucha gente alternativa. Mientras algunos turistas levantan sus celulares para tomar fotografías, vendedores ambulantes recorren el lugar ofreciendo café, dulces y maíz para las palomas. Un grupo de estudiantes también atraviesa la plaza entre risas y conversaciones. Y es que todo parece cotidiano, pero la plaza carga con siglos de historia. Durante décadas, este espacio ha sido un punto de encuentro para marchas, protestas y movilizaciones sociales. Estudiantes, indígenas, sindicatos y víctimas del conflicto han llegado hasta aquí buscando algo más que atención. Han venido a ser escuchados. Porque en Colombia muchas veces las voces terminan desembocando en esta plaza. Y es que, a pesar de todo, la gente sigue llegando aquí. La plaza representa el corazón político del país, representa un elemento cultural que está mezclado con las desigualdades que continúan existiendo incluso fuera de estos edificios. Y es por eso que la gente sigue regresando. Regresan las marchas, los turistas, los vendedores, quienes simplemente buscan sentarse unos minutos a observar el movimiento de la ciudad. Porque más que un punto turístico, la Plaza de Bolívar sigue siendo el lugar donde Colombia se encuentra consigo misma. Recuerden que la plaza la formamos todos, con nuestras costumbres, nuestras tradiciones y sobre todo nuestras culturas. Después de la explosión ocurrida contra un CAI en el barrio Arborizadora Alta, la comunidad quedó marcada por el miedo, la incertidumbre y las consecuencias físicas y emocionales que dejó el ataque. Más allá de los daños materiales, el hecho reabrió el debate sobre la seguridad en los barrios de Bogotá y el impacto de la violencia que tiene sobre la vida de los habitantes. Estuvimos en la zona, les presentamos el siguiente informe. Han pasado más de 4 años desde el atentado ocurrido aquí, en Arborizadora Alta, al sur de Bogotá. Hoy el barrio parece haber vuelto a la normalidad. Pero para muchos habitantes, la historia no terminó esa noche. El 26 de marzo de 2022
Sobre las 7:15 de la noche, un hombre dejó una maleta con explosivos frente al CAI de Arborizadora Alta. Segundos después, una fuerte detonación sacudió el sector. Las cámaras de seguridad registraron cómo los vidrios de viviendas y negocios estallaron. Mientras personas corrían intentando entender qué acababa de pasar, la explosión dejó más de 30 personas heridas y provocó la muerte de 2 menores: Daniel Steven Duque Buitrago, de 12 años, e Ivana Salomé Rangel Molina, de 5. Aunque han pasado varios años desde el atentado, los habitantes de la zona recuerdan esa noche con claridad. Los vecinos aseguran que el barrio cambió por completo después de la explosión. Dejaron de sentirse tranquilos, a desconfiar de cualquier ruido fuerte. El miedo comenzó a habitarse en las zonas comunes. Debido a la gran explosión, además de las víctimas, quedaron grandes afectaciones estructurales en locales y casas cerca de la zona, debido a la gran explosión. Bueno, en su momento entonces yo estaba alrededor del CAI. En ese momento me encontraba mercando con mi familia en un supermercado que queda literalmente ahí al lado del CAI. Pues uno empieza a sentir pánico porque en su momento pues va acompañado de mi mamá y mi hermana menor. Entonces pues el sonido obviamente, pues al menos en mi caso y pues supongo a los que estuvieron alrededor, fue de mucho miedo. Durante nuestro recorrido también visitamos uno de los sitios en los que se hizo un homenaje a las víctimas. Allí, miembros de la comunidad y familiares recuerdan cómo esta noticia impactó al sector. Incluso hoy, hablar del atentado sigue siendo muy difícil para muchas personas que la vivieron de cerca. Sentimos mucha angustia, mucha desolación, muchas preguntas. Lo más importante era asegurar que ninguna vida estuviera comprometida. Arborizadora Alta siguió adelante, Pero hay heridas que aún permanecen abiertas. Crónica de un sabor ancestral, el olor que aparece antes del amanecer. Basta el aroma del maíz, la cuajada y el pan recién horneado. Para cualquiera que reconozca estos sabores, son los más tradicionales de Colombia. La almojábana dorada y suave y la garulla más tostada y robusta hacen parte de la identidad cotidiana del municipio de Soacha. Se cocina desde hace generaciones. Miguel Morales y Joan Ovalle les presentan la siguiente entrega. Muy buenas a todos. Hoy estaremos conociendo la tradición de la almojábana y la garulla en el local más antiguo de aquí el municipio de Soacha. Para entender esta historia debemos preguntarle a una de las personas descendientes y encargadas de este local, el señor Luis Rojas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, sí señor. Gracias por brindarnos esta entrevista y gracias por ayudarnos a que la historia de la almojábana y la garulla se haga más conocida. No, gracias a ustedes por esta nota, por el momento. ¿Quién fue el visionaria que trajo la idea de la almojábana y la garulla a Soacha? Bueno, eso más o menos se remonta a 1800, en donde se dice que la familia Prieto viene de Santa Rosa de Viterbo, un municipio de Boyacá. Yo soy Luis Alfonso Rojas Prieto, descendiente de esas primeras personas que llegaron aquí al municipio. Y uno de ellos, conoce a una mujer de nuestra familia. Y de ahí ellos venían con sus costumbres y con toda su gastronomía, su historia. Y ahí es donde enseñan en un principio a hacer la almojábana. Ya la garulla, que es otro producto aquí típico de Soacha, ese se crea ya aquí en el municipio, que es una mezcla de esa almojábana con otro producto. A lo largo de los años la receta se ha modificado. A lo largo de los años la receta no se ha modificado. De pronto tengo el conocimiento que en algunos lugares la han querido como replicar, pero a través de que nace el producto sí se ha modificado en su materia prima, porque por cuestiones, no sé, de materia prima, digamos en otros lados se hizo con queso. La receta llega a Santa Rosa de Viterbo con queso. Ya es aquí en Soacha en donde se fabrica con cuajada. Entonces de esa manera sí ha sufrido varios cambios, pero casi que esta fue la que se estandarizó y se quedó, la de la cuajada. Ok, listo, sí, señor. ¿Qué considera que tiene la receta para haber ganado la fidelidad y la
el poder de haberse quedado acá? Pienso que la receta, pues yéndonos un poco más hacia el tiempo, la receta ha viajado desde Arabia, que son los panes y todo lo de harinas más conocido, digámoslo así. Ellos migran y llegan a España ya hace muchos años. Y una vez pues, los españoles vienen y llegan aquí al continente, traen sus, como decíamos, sus costumbres, toda su historia. Y más que la almojábana, fueron muchos productos los que migraron. Pienso que porque se quedó aquí en Soacha es por ese acontecimiento de lo que le contaba de la familia que llega aquí al municipio y se prestaban las cosas por materia prima, porque pasa que la almojábana tiene una particularidad y es que es muy difícil estandarizarlo. Okay. Pronto un pan o algo así ya tiene sus ingredientes, la variación de las cuajadas y de la leche depende de muchísimas cosas, como el clima. Entonces nosotros trabajamos con leche que después se convierte en cuajada. Si en ese momento está lloviendo, está haciendo mucho sol o los pastos están secos, las variaciones que tiene el campo, eso también afecta al producto y es a través de la experiencia de todas nuestras madres que nosotros aprendimos a manejar esas variaciones para que el producto trate de ser siempre el mismo. Ok, listo, muchas gracias. Me alegra que podamos dar a conocer la historia de la almojábana y la garulla también acá. Líderes de oportunidades en medio de las calles, marcadas por dificultades sociales, desigualdad y la falta de oportunidades. El deporte comenzó a convertirse en algo más que un juego para muchos jóvenes de Soacha. Lo que para algunos era simplemente un balón rodando sobre la cancha de cemento, para otros terminó siendo la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Allí aparece la labor de la Fundación Tiempo de Juego, una organización que durante años ha trabajado con niños y jóvenes utilizando el deporte, la comunicación y el liderazgo para herramientas de crecimiento. Jimena Benavides y Dana Galvis les presentan una inmersión. En lugares donde durante años el sonido de las balas parecía más fuerte que los sueños, hoy miles de jóvenes encontraron una segunda oportunidad. Esta es la historia de quienes estuvieron al borde de perderlo todo y encontraron en el deporte una forma de salvar sus vidas y la de sus familias. David, más conocido como el Paisa, creció en medio de la violencia. En su pueblo natal, las balas parecían parte de la rutina. Con apenas 11 años tuvo que abandonar su hogar para escapar de la guerra entre guerrilla y paramilitares. Uno se asomaba y los manes así, y eso rebotaban yo me acuerdo del sonido de las balas, es como cuando uno tira un ping-pong contra las paredes. Llegó a Soacha pensando que encontraría tranquilidad, pero la violencia parecía perseguirlo. Viene uno alejándose de la violencia, que disparos, grupos que le invitaban a uno a que se incluyeran pues en las pandillas, consumo alrededor, niñas embarazadas a temprana edad. O sea, un panorama que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Las drogas, las malas amistades y la falta de oportunidades comenzaron a arrastrarlo hacia un destino que parecía inevitable. Si yo no me encuentro con Tiempo de Juego, yo creo que estuviera en dos lugares, y lo tengo muy claro, en las calles o en un cementerio. Estuviera en esos dos lugares así, no lo puedo decir de otra manera. La Fundación Tiempo de Juego llegó a su vida y el fútbol se convirtió en su nuevo camino. Dedica su vida a evitar que los jóvenes recorran el mismo camino que él estuvo a punto de tomar. Soy Erika Martínez, hago parte del equipo Tiempo de Juego hace 11 años y soy profe de atletismo. Una mujer antes no podía correr, solo era para los hombres aprobado correr. Entonces poderlo hacer hoy en día es como el ejemplo de que las mujeres pueden hacer deporte, sobre todo en esa área, pero también pueden hacer muchas cosas más. Erika desde pequeña soñaba con ser atleta, aunque muchos creían que su discapacidad auditiva sería un límite. Erika, ¿cómo llegaste a la fundación? Bueno, yo llegué a la fundación fue por unos conocidos y porque desde pequeña me ha gustado muchísimo el deporte. Además de enfrentar barreras físicas, también sufrió rechazo y abuso psicológico. Yo desde pequeña yo
Era muy cerrada, no era tan sociable y de las mismas habilidades psicosociales que me dan en la fundación comencé a desarrollar mucho el manejo emocional, el manejo intrapersonal, interpersonal y muchas más características que hoy en día me desempeñan más como persona, como profesional y como deportista. Erika ganó medallas internacionales y se convirtió en campeona mundial para sordos, llevando el nombre de Colombia a lo más alto. Empezó como un espacio seguro, terminó convirtiéndose en una plataforma para alcanzar sus sueños. Dos historias distintas, dos vidas marcadas por la violencia, la discriminación y las dificultades. Pero también dos ejemplos de cómo una oportunidad puede cambiarlo todo. Esto solo deja claro que a veces el verdadero partido no se juega en una cancha, sino contra el destino. Y para muchos jóvenes de Soacha, ese partido apenas comienza. El miedo y la cotidianidad en el municipio de Suacha. La rutina de muchos habitantes del barrio Ducales transcurre entre jornadas laborales extensas, transporte público abarrotado y preocupación que se volvió constante, la inseguridad. Lo que antes eran comentarios aislados entre vecinos hoy forma parte de conversaciones diarias sobre robos, temor en las calles y desconfianza frente al espacio público. Carolina Lara y Loren Peralta presentan el siguiente recorrido. Así es, hoy nos encontramos en la entrada del barrio Ducales, donde la inseguridad acecha a sus habitantes. Ducales despierta, entre voces, comercio, el ir y venir de todos sus habitantes. Sin embargo, detrás de esta cotidianidad persiste una realidad que ha dejado huella en la comunidad. Escucharemos diferentes testimonios de las personas que han sido afectadas por la delincuencia en el barrio. ¿El negocio se ha visto afectado por la inseguridad? Pues como tal seguridad, nosotros hemos estado acompañados bastante, diría yo, de la policía, del cuadrante, ¿sí? Pues sí hemos tenido 2 robos, pero pues ya uno hace aproximadamente 3 años y medio y el otro más o menos hace 1 año. ¿Has sido víctima de robo aquí en el barrio? Sí, sí he sido víctima de robo. Ya hace un tiempito, pues salí tipo 4 de la mañana, me robaron y a mi hijo hace muy poquito también lo intentaron robar. Gracias a Dios, pues el papá como que frustró ese robo y pues lamentablemente han sido jóvenes bajo los efectos de la droga. ¿Qué medidas has tomado tú de acuerdo a, pues, de que hay bastante delincuencia? ¿Qué medidas has tomado tú como para protegerte? Nosotros contamos con una alarma. O sea, está la alarma la manejamos a través del celular o a través de digamos, por ejemplo, en el momento en la noche la dejamos activada y si uno ve algo, maneja uno la alarma a través del celular. ¿Sí? ¿Te han robado alguna vez? No, no me han robado, pero pues tengo protecciones más o menos adheridas al negocio, entonces por eso pues no se han atrevido. Pero sí no falta el que intente. Ante esta realidad, los habitantes coinciden en una misma problemática que enfrentan a diario, la inseguridad y el miedo, para las que aún siguen esperando una solución. ¿Qué cree usted que le hace falta al barrio para que estos casos, estas situaciones no vuelvan a suceder? Más policía. Definitivamente creo que estamos muy desprotegidos. Algo que le abono al barrio en estos días, estamos cambiando iluminación y creo que eso ha ayudado muchísimo a mejorar, creo que un poquitico la inseguridad, pero definitivamente hace mucha falta la policía. Muchas veces estamos muy inseguros porque no hay policía. ¿Qué le dirías tú a las autoridades para que presten más atención a esto? Es importantísimo que, pues primero que todo, que las autoridades estén enteradas y otra que las autoridades tengan ese momento oportuno de atender las situaciones. Muchísimas veces, ¿qué sucede? Nosotros informamos a la entidad, a la Policía Nacional, y se demoran mucho en llegar a presentar a donde está sucediendo el caso, pues a prestar la atención necesaria. Pero pues esto es algo como que el tiempo de respuesta que sea un poco más
rápido, más ágil en ese sentido. Así es como la comunidad exige más ayuda por parte de las autoridades. Estaremos atentos a las novedades. Donde el silencio nunca duerme, el Hospital Psiquiátrico de Cibate, construido en la década de 1930, ha sido durante años uno de los lugares más importantes para la atención de personas con enfermedades mentales en la región. Sin embargo, más allá de su función médica, el lugar también guarda historias de abandono, cambios administrativos y cuestionamientos sobre las condiciones en las que vivían muchos de los pacientes. Sus pasillos y pabellones reflejan cómo el paso del tiempo, la salud mental, ha sido vista desde distintas maneras por la sociedad y las instituciones también. Andrés Durán y Santiago Bolívar les presentan la siguiente radiografía. Nos encontramos en el Hospital Psiquiátrico de Cibate y hoy estamos aquí para conocer un poco de su historia detrás de los muros y más a detalle. Estaremos conociendo un poco de su historia, así que bienvenidos y acompáñenos. El frío de Cibate todavía parece recorrer los largos corredores del antiguo hospital psiquiátrico, un lugar que durante décadas guardó las historias de cientos de personas que fueron alejadas de la sociedad y encerradas entre pabellones, ventanas rotas y silencios eternos. La historia del hospital comenzó en 1921, cuando la Beneficencia de Cundinamarca decidió trasladarlo al municipio de Cibate. Aquí fue presentado como un símbolo de modernidad médica, pero terminó convirtiéndose en un escenario marcado por el abandono, el aislamiento y la exclusión social. El hospital fue inspirado en modelos psiquiátricos europeos. ¿Esto para qué? Para que el lugar queda construido en un lugar con naturaleza, con un clima templado y frío, y además de ello, para que los pacientes pudieran tener una tranquilidad a la hora de estar aquí. Por ello se adecuó el lugar a detalle con las instalaciones y con el lugar correspondiente. Su construcción terminó en 1937 y desde entonces el hospital comenzó a funcionar. Aquí no solamente traían personas con enfermedades mentales, también llegaron a ocupar espacios, habitantes de calle, todo eso que eran personas incómodas, personas alejadas de la sociedad. Con el paso de los años, el número de internos aumentó drásticamente. Durante las siguientes décadas, los pabellones crecieron y las rutinas se volvieron estrictas. Algunos pacientes pasaban allí gran parte de su vida. Muchos eran abandonados por sus familias y terminaban perdiendo contacto con el mundo exterior. Detrás de las paredes no solamente existía una crisis médica, también de exclusión social sobre la manera en cómo trataban a las personas. Finalmente, en 2009 el hospital cerró sus puertas definitivamente. Lo que alguna vez fue considerado un referente nacional de la psiquiatría terminó convertido en una estructura vacía, cargada de recuerdos y preguntas sobre cómo Colombia entendió durante décadas la salud mental. Y aquí finalizamos nuestro recorrido por el Hospital Psiquiátrico de Cibate. Y hoy, aunque el silencio domina los antiguos pabellones, el lugar sigue siendo un símbolo de las historias que quedaron olvidadas detrás de sus muros.
De esta manera llegamos al final de esta emisión de Foco en el Tiempo, un recorrido por las historias, problemáticas y realidades que hoy marcan distintos territorios del país. Gracias por acompañarnos en este espacio de crónicas e investigación donde las voces, las comunidades, los testimonios y los contextos se convierten en historias para comprender nuestra realidad mejor. A nombre de todo el equipo periodístico y de producción, gracias por estar con nosotros. Nos veremos hasta una próxima emisión de Foco en el Tiempo.